estimados, bienvenidos a un nuevo video aquí en Código NEPI y en esta oportunidad vamos a ver cómo conectarnos vía SSH sin escribir los parámetros de acceso. Para ello vamos a hacer uso del bash alias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para entenderlo, consideremos una conexión SSH haciendo uso de la autenticación de la clave pública. Esto fue visto en un video previo y el comando usar fue este de acá. Como puedes ver, este comando es engorroso porque tenemos que especificar la ruta de acceso a la clave nepi.key, el nombre del usuario remoto, el número de IP y el número de puerto. Gracias al bash alias vamos a poder simplificar este comando y justamente eso es lo que vamos a ver en este video. Para ello, a modo de ejemplo, vamos a considerar el sistema dado en la figura 1 del artículo, cuyo link te lo dejo en la descripción de este video. Como puedes ver en la figura 1, lo que vamos a hacer será conectarnos remotamente desde el dispositivo Office que esté en mi oficina al dispositivo HP que esté en mi casa. Y para ello, vamos a hacer uso del bash alias. Los pasos a seguir son los siguientes. Número 1, tenemos que crear el alias. Número 2, tenemos que activar el alias. Y como tercer punto, vamos a acceder al dispositivo remoto con el alias. En el primer punto tenemos que abrir el archivo oculto .bash-aliases, el cual por defecto está ubicado en el directorio home del usuario. En mi caso, el usuario es Ortiz, por tanto debería estar en el directorio /home/Ortiz. No obstante, esto puede variar dependiendo de la configuración del sistema. Por ende, la forma más práctica de acceder a él es considerando cd con el símbolo de tilde. Para editar el archivo usamos el editor bin y con ello únicamente tengo que copiar este comando de acá y pegarlo en el terminal del dispositivo Office. En tu caso, previamente posiblemente tengas que verificar si ese archivo existe. En mi caso, por ejemplo, si yo hago cd home Ortiz, en el directorio no existe porque este dispositivo ha sido configurado de una forma muy particular. En mi caso, a mí me conviene hacer cd con el símbolo de tilde para acceder directamente al verdadero directorio home del usuario Ortiz, y si quiero ver si el archivo oculto existe o no, basta que liste los archivos, pero agrego la opción A porque de esa forma puedo ver también los archivos ocultos. En mi caso, yo sé que el archivo existe, entonces directamente lo edito con el comando B. Clic en Enter y como puedes ver, el archivo está vacío. Volviendo al artículo, en caso el archivo no exista, lo vas a tener que crear con los permisos adecuados. En mi caso, como existe, pasamos a la siguiente línea. En el archivo vamos a tener que escribir esto de acá. No obstante, en el artículo remarco que si has configurado un nombre de dominio, entonces mejor usas este comando de acá. En un video previo configuramos un nombre de dominio gratuito, entonces en mi caso me conviene usar este comando de acá, donde el dominio, como puedes ver aquí, es nepi.ddns.net. Copio todo esto de acá y lo pego en el archivo .bash-aliases. Como puedes ver, lo que estoy generando aquí es un alias, donde todo este comando de acá va a ser representado por este pequeño comando de acá. Es decir, escribo este de acá y es como si estuviese escribiendo lo que aparece a la derecha. Guardo el archivo usando los comandos de bin y listo. Con eso pasamos al siguiente punto del artículo, el cual es activar el alias. Para activar el alias tenemos que abrir el archivo .bashrc que está ubicado en el mismo directorio de .bash-aliases. Para editarlo nuevamente hacemos uso del editor B. Copio esto de acá y lo pego en el terminal. Presiono Enter y ahora estoy en el archivo .bashrs. Volviendo al artículo, la siguiente línea nos dice que en caso este archivo no exista, pues lo creamos usando la línea de acá. En mi caso, esto ya no es necesario. En el archivo tenemos que escribir lo siguiente, que básicamente nos dice que si el archivo .bash-aliases existe en el directorio home del usuario Ortiz, entonces tenemos que correr dicho archivo.
Veamos el archivo .bash.rs y si bien posiblemente creas que esas líneas no existen, pues sí existen, solo que están escritas en forma distinta. En este caso, aquí nos dice exactamente lo mismo. Si el archivo .bash-aliases que está ubicado en el directorio home del usuario Ortiz existe, entonces corre dicho archivo. Aquí, en vez de usar el punto, escriben la palabra source, porque en este caso son equivalentes. Esta sería la forma corta de escribir el código bash. Bueno, como ya está, no necesito guardarlo, así que me retiro del archivo con el comando v. Y con esto pasamos a la siguiente línea del artículo que nos dice que tenemos que activar el archivo .bash.rs ubicado en el directorio home del usuario Ortiz. Ten presente que cada usuario en su directorio home tiene sus propios archivos .bash.rs y .bash-aliases. En mi caso, lo copio y lo pego en el terminal, presiono Enter y con eso hemos corrido el archivo .bash.rs. Es decir, hemos activado los aliases que hemos escrito en el archivo .bash-aliases. Y con esto pasamos al tercer punto, que es acceder al dispositivo remoto con el alias. Para ello únicamente tenemos que copiar este comando de acá, porque fue el alias que definimos en el archivo .bash-aliases. Lo copiamos y lo pegamos en el terminal y presionamos Enter. Y con esto, como puedes ver, me he conectado a Ortiz en HP únicamente con un comando muy sencillo gracias al bash alias. Eso sería todo y con ello culminamos este video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.